Reciba la bendición de Dios, amigo. Reciba la bendición de Dios usted, porque lo que voy a hablar es la palabra de Dios. Pero quiero, antes de eso, darles un pequeño estudio, lo que he podido descubrir o, digamos, escudriñar. Entonces, miren, mis amigos, la Semana Santa. ¿Qué quiere decir la Semana Santa y todo eso, no? Empecemos con el Domingo de Ramos. ¿Qué es lo que celebran el Domingo de Ramos? ¿O qué quiere decir eso, Domingo de Ramos? Recuerda, dice, se están recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Recuerden que el Señor Jesús entró montado en un burrito. Entonces mucha gente le tendía palmas, sus mantos. Entonces, y el Señor humildemente entró montado en un pollino. Entonces, o burrito. Entonces sigamos leyendo lo que dice este estudio bíblico, ¿ok? Entonces, Domingo de Ramos recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vamos con el número 2. ¿Qué quiere decir el Jueves Santo? ¿Qué celebra o qué se recuerda o qué quiere decir? Recuerdan, dice, la última cena de Jesús con sus discípulos. Cuando el Señor, ahí estaban reunidos, pues antes de su crucifixión, de parte de Dios. Entonces, el Jueves Santo recuerdan la última cena, Jesús con sus discípulos. Ahí es cuando partió el pan y repartió a sus discípulos. Dijo que coman porque simboliza el cuerpo de Él, que por ustedes, por vosotros es partido. Entonces, porque más adelante vamos a ver lo que sucedió, porque dice el cuerpo del Señor fue partido. Entonces también se sirvieron el vino. Entonces el vino que también simboliza, representa a la sangre que iba a derramar por nosotros los pecadores. Entonces, dicho así, un pequeño resumen, es así el día jueves. Eso quiere decir el día jueves. Ahora vamos con el Viernes Santo. O sea, el Viernes Santo. ¿Qué quiere decir Viernes Santo? Recuerdan, dice, la crucifixión y muerte del Señor. Eso sucedió un día viernes. La crucifixión de nuestro Señor. Entonces, ¿qué vemos ahí en la crucifixión? Que fue cruelmente asesinado, torturado, humillado físicamente y psicológicamente y verbalmente, porque le insultaron de todo, le hablaron de todo y por supuesto físicamente sufrió un maltrato terrible. Entonces, hasta el punto de llevarles a la cruz. Entonces, un viernes sucedió la crucifixión, cuando nuestro Señor Jesucristo fue a pagar ahí. Pero todo fue un plan divino. Todo fue como está escrito en los libros del profeta Isaías. Entonces, capítulo 53. Bueno, entonces ya mismo compartimos esa parte de la Biblia. Dice, queridos oyentes, amigos, todo esto tiene como propósito recordar el sacrificio de Cristo por la humanidad. Sin embargo, muchas veces algunas personas lo convierten solo en una tradición vacacional, un feriado. Entonces la gente busca la playa, la gente busca ir a un lugar, gente que busca pasear o ir a algún lugar turístico. Entonces, más no celebran, no recuerdan, no hay, o sea, ha cambiado, la gente ha cambiado. Ya no es como los antiguos mayores nuestros, que ni siquiera decían hay que hablar duro, pero más ahora se embriagan, en fin, se ha hecho pues de todo. Entonces, miren, mis amigos, si vamos a la palabra de Dios en la Biblia, la palabra bendita del Eterno, yo quiero compartir con ustedes qué es lo que dice el profeta de esta situación del Nuevo Testamento, que todo explica, pero eso ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, que iba a venir el Señor Jesús. Entonces yo quiero compartir, si tienen Biblia a la mano, puede abrir la Biblia, busque la Biblia, el pasaje del libro de Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 5. La Biblia dice, atención, más el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido?
por nuestras rebeliones. ¿Qué más? Dice que fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miren, mis amigos, esta es la versión Reina Valera. Ahora si vamos a la Biblia, a la palabra del Eterno, la traducción o versión TLA. Entonces, la traducción actual, más o menos así se le conoce. Mira lo que dice, lo mismo, pero explicado de otra manera. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió, dice, en nuestro lugar. Tomó su lugar y tomó mi lugar. Él sufrió en nuestro lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros teníamos que pasar todo lo que el Señor pasó por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Que Dios muestra su amor para con nosotros. Lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió, dice, en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas, porque en su cuerpo sufrió muchas heridas, fue azotado 40 azotes y más, yo creo. Entonces, debería estar contando cuántos azotes, pero se registra 40 azotes. Bueno, entonces dice que él fue herido, no solamente en su espalda, fue herido en sus piernas, en sus brazos, en su cara, heridas en la nariz, en la cabeza, porque le dieron hasta con una caña en la cabeza. Entonces él fue herido por nuestras maldades. Mire, recibimos la paz y fuimos sanados. Recibimos la paz y fuimos sanados. O sea, por las heridas del Señor, por las llagas del Señor, nosotros somos curados, restaurados, nuestras enfermedades. El Señor Jesús tomó su lugar y mi lugar. Todos andábamos perdidos, todos. No hay uno que no tenga pecado. Todos andábamos perdidos, en tinieblas, en oscuridad. Todos andábamos dice, perdidos, como suelen andar las ovejas, como las ovejitas perdidas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Así hemos vivido, pues, así. Entonces, mire, esta es una profecía que escribió el siervo de Dios, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. Y eso se cumplió en el Nuevo Testamento. Ustedes saben muy bien los evangelios lo que nos dice. Ustedes han visto inclusive hasta en películas. Proyectan películas en estas épocas de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que está hablando el profeta, escribiendo el profeta, inspirado lo que va a pasar en el futuro. Y hace mucho, después de muchos siglos, eso se cumplió. Y dice que todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor, o sea, en su propio Hijo, el castigo que nosotros merecíamos. Dios Padre hace caer sobre su propio Hijo. Imagínense. Y el Hijo de Dios, es que en la tierra no había un santo, no encontró a nadie, no había profeta, no había rey, no había sacerdote,
No había un hombre limpio, íntegro, sin mancha. No había uno. Entonces por eso es que envía a su propio hijo y hace recaer, pone sobre su propio hijo todo el castigo que el mundo se merecía. Entonces, por eso dice el castigo que nosotros merecíamos. Si usted lee el 7, fue maltratado, ahí va los maltratos, y dice que fue humillado, fue humillado, escupido, hablado, criticado, pateado, golpeado, molido. Entonces el decir molido quiere decir que sufrió por todo el cuerpo el maltrato. Pero ¿qué pasa que el Señor Jesús no dijo nada? Estaba calladito. Él no dijo nada. Porque si él hubiese querido, hubiera llamado una legión de ángeles o tan solo uno para que lo defienda. Pero no llamó a nadie. Nadie le defendió, no hubo un poderoso que le defienda, no hubo una autoridad que le defienda la injusticia, porque matar a un inocente es un delito. Y esta gente cometió un delito. Usted cometió un delito. Yo cometí un delito, porque él fue a morir no por su culpa, sino por la culpa suya y por mi culpa. Entonces, usted cometió ese delito, ese asesinato. Usted mató a Cristo, porque él no pecó, sino usted y yo. Entonces nosotros le maltratamos a él. Él fue golpeado, maltratado, humillado, pero nunca se quejó. Nunca pidió ayuda a nadie, sino que calladito él soportó todo. Se quedó completamente callado, dice. Completamente calladito. Y como las ovejas cuando le llevan, dice, a cortar la lana. Los que tienen ovejas o los que han cortado la lana de la ovejita, le cogen a la ovejita y le van jala y le van llevando hasta donde cortan el lugar donde están los trasquiladores. Y la ovejita sigue nomás al dueño. Entonces, así fue el Señor, como las ovejas cuando los que cortan la lana los lleva, y como cordero llevado al matadero, como cordero donde le cortan el pescuezo al borreguito, al corderito, él fue callado. Él sabía lo que le iban a hacer, porque es Dios omnisciente, él sabe los pensamientos, todo. Él sabía lo que le esperaba. Por eso antes de todo esto, su espíritu se puso triste. Inclusive oró, Padre, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo. Entonces él tenía, por un lado, humanamente sentía miedo, tenía miedo, pues y como Dios sabía lo que le iba a pasar, el sufrimiento que iba a pasar, y por eso dijo, Padre, líbrame de esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de Dios, Padre? Que muriera en la cruz por su pecado, amigo, y por el mío también. Entonces por eso es que va calladito y no pone objeción, no pone resistencia. Y como cordero llevado al matadero, dice que ni siquiera abrió su boca, ni siquiera abrió su boquita, no lo sino que fue con justicia. Nadie lo defendió, ni se preocuparon por él. Nadie le defendió. Toda la gente. Pero cuando entró, vemos en el Domingo de Ramos, ¿qué es lo que decía la gente? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Toda la gente, Hosana, Hosana. Pero una parte de ese mismo pueblo que decía Hosana, Hosana. ¿Qué es lo que decía unos días, 3 o 4 días después? Crucifícale, crucifícale. Ahí entran los religiosos, los líderes religiosos. Ellos, por envidia, ellos decían a Pilatos, a Poncio Pilatos, mátalo,
crucifícalo. Cuando él pregunta qué quieren que haga con su rey, ellos gritaron, él incitó a mucha gente ahí, incitaron, no un 100%, pero sí una buena parte, y gritaban, crucifícale, crucifícale. Entonces vemos aquí que nadie le defiende, y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Lectura del profeta, en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo, puede leer desde el 1, puede leer todo hasta el número 11 y 12, todo el capítulo 53. Ahí podemos mirar, ver, leer, palpar y que Dios le hable. Salvación para Jerusalén, se titula. Entonces, la salvación no vino solamente para Jerusalén, también vino para usted y vino para mí. Ahora, ¿qué tiene que hacer, amigo? Nada más que reconcíliese con el Señor. Pídale perdón. Es tiempo de pedir perdón. Hay que aprender a pedir perdón. Y también tenemos que aprender a perdonar. Porque este género, si no perdona, ni tampoco pide perdón, ¿cómo va a pretender que Dios le perdone el pecado que ha cometido? Hay gente que espera que Dios le perdone, pero ellos no saben perdonar. Aprendan primero a perdonar a los que les ofenden. Enseñanza nos da el Señor que si tu hermano te ofende, entonces le dice que tiene que perdonar 70 veces 7 al día. Dios nos perdona. Él no echa fuera al pecador. Él dio la vida por los pecadores. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Pídale perdón a Dios. Señor, diga, abra su boquita, diga, perdóname. Y no sea como los hipócritas fariseos. No tenemos que seguir el ejemplo de los fariseos. Tenemos que aprender y seguir el ejemplo de nuestro Señor. Señor Jesús, Él siempre fue sincero. Siempre hablaba con la verdad. Aunque nos duela la verdad, pero que nos hable la verdad es mucho mejor que nos mientan. Pero estos fariseos mentían, eran hipócritas. Aprendamos a nuestro Señor, no a los fariseos. No haga como muchos lo hacen, pues, en estas épocas, que no hay que comer carne. La sangre que derramó en la cruz, y esa sangre nos limpia nuestros pecados, nos santifica y nos aparta para Dios. Entonces Dios quiere que usted sea santo, santa, no la semana. La religión tradicional, la que emboba, la que vuelve, digamos, ciegos, la gente se la cree todo, es porque no hemos leído el libro de Dios. Por eso es que nos hemos dejado de embobar desde niños. Hemos seguido tradiciones, costumbres de hombres. Y muchos salen de paseo, muchos salen a lugares turísticos. Y más no recordar estos tiempos, estos momentos. Acordémonos lo que dijo nuestro Señor. Acordémonos lo que está escrito en la Biblia, de que Él no habla de ganas, San Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Crean en eso, crean en esa palabra, para que todo aquel que en Él cree o se cree en Cristo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. La salvación no es por ponerse la ceniza, por tomar agua bendita, o por irse de romería. Hay impíos, incrédulos, hay gente que está bajo maldición, que imitan al Señor Jesús. ¿Qué pensarán que están haciendo? Se cuelgan en la cruz, hombres que se visten de cucuruchos, hombres que se visten de soldados. En fin, hace una burla. Nadie que se burla de Dios. Eso ya pasó, el sacrificio. Ahora nosotros tenemos que demostrar
que amamos a Dios no haciendo esos espectáculos, esas ridiculeces. La manera correcta de honrar a Dios, que respetamos y amamos a Dios, es ¿cómo? Humillándonos, arrepintiéndonos, confesando a Dios que somos pecadores, reconociendo. Ya basta de tanta cosa, de tanta idolatría, tanto pecado, tanta mentira, tanta maldad. De la misma boca no puede salir bendición y maldición. Semana Santa, que los buenitos nos hemos ido. Pero pasa la Semana Santa, ya viene y ahí sí, a chupar, a beber, a bailar. Una vida de hipocresía. Eso no agrada a Dios. Querido amigo, si el profeta Isaías, Dios te habló a través de su siervo, su palabra, ¿qué tienes que hacer ahora? Nada más que humíllate, arrepiéntete de todo corazón y empieza a tener una nueva vida, una relación con el Señor Jesús. Empieza ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. Empiecen ahora, pues yo ya estoy en los caminos de mi Dios, tengo que consagrarme más, porque dice que el santo santifíquese más cada día. Pero el que es necio, pues siga siendo necio si no quiere hacer caso. Pero llegará el día, llegará la hora, el juicio. Ya un día otra vez Cristo va a venir, el Señor Jesús va a volver, pero ya no a predicarte la palabra, como hace más de 2026 años. No a decirte arrepentidos y convertidos. No a decirte bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No a hacer señales así como multiplicar el pan, los peces, a curar a los enfermos. Él va a venir ya como juez, a juntar a su pueblo, a su iglesia de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Juntará a todos los cristianos y se los lleva. Él un día vendrá como juez. El asunto es, ¿estás preparado? Si no lo estás, prepárate, porque Cristo viene pronto. Todavía en sus manitos tendrá las huellas del clavo que le metieron en la izquierda, en la derecha y también en los pies. También en la espaldita debe tener las huellas, las cicatrices que deja las puntas metálicas que lo dieron, porque con eso le rompían la piel. Garfields, algo así le llaman a eso. No crea que esas huellas se hayan perdido. Yo fui niño, me caí y me hice una cicatriz aquí. Tengo mis años y sigue ahí la cicatriz. Así también mi Señor Jesucristo. Todo el maltrato que sufrió, la humillación por usted, está en el cuerpo, está en las manitos y está en los pies. Y todo eso lo aguantó por usted, amigo, por usted y también por mí. Dicho esto, yo me despido. Que Dios les bendiga grandemente, concediéndonos la salvación y la vida eterna. Que Dios te bendiga, mi querida amiga, mi querido amigo. Esta Semana Santa, como llama el mundo, que no sea para ti algo tradicional, algo que es una fecha festiva, algo, un momento para dejar de trabajar y vámonos a la playa a pasar un fin de semana, donde la vida es más sabrosa. Así dicen. Mejor que tu relación sea más personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Hazte amigo del Señor Jesús. Él no te empuja, Él no te bota, Él no te rechaza, Él no te repudia, Él no te dice te tengo asco, como hombres y mujeres que dicen así, me das asco. Pero el Señor no, Él nos ama tal y como somos y te acepta con tus defectos, con tus fallas. Pecador, ven al Señor Jesús y te dejará blanco como la lana, blanco como la nieve. Que Dios te haya hablado, mi querido amigo. Voy a orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, a cualquier persona que mire y se haya quedado a ver este video, este mensaje, tócale el corazón, tócale la mente, tócale, Señor, su vida. Porque ninguno puede venir a Cristo, Padre mío, si tú no los traes. Háblale, mi Dios, y que se convierta esta persona, que se convierta a ti, mi Dios. Y que la muerte del Señor Jesús en la cruz, Señor, valga para la persona que mira este mensaje.
que escuche este mensaje. Que sea de bendición y hoy sean tocados muchos por el poder del Espíritu Santo. Doy gloria al Padre, doy gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre, por las personas que mirarán este mensaje y también escucharán. Los bendigo, en especial a ti, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.